Buenas, comenzaremos con nuestra presentación. Entre mis compañeros está Pico, Pita, Luis, David, Lord Cedeño, Elías Erwin y yo, Catawin de Lisandres. Entre lo que vamos a presentar es el ordenamiento de Randy Shores y el ordenamiento Baque. La siguiente diapositiva, por favor. El algoritmo de ordenamiento en tiempo lineal. Los algoritmos de ordenamiento en tiempo lineal son aquellos que pueden ordenar una colección de elementos en tiempo de proporción del número de elementos, es decir, en ON, en la notación de Big O, donde N es el número de elementos de ordenación en tiempo de eficiencia, es posible generar cuando explota características específicas de los datos, basada en las comprensiones directas entre elementos. La siguiente, por favor. Randy Shores. Ordena números enteros en cadenas de dígitos, según sus dígitos de manera individual, empiezan por el menos significativo al más significativo y así viceversa. En sus ventajas y desventajas, el ordenamiento en el tiempo ONK, donde K es el número de dígitos más grandes y N es el más pequeño. También es útil ordenar los datos numéricamente en cantidades fijas de dígitos. En sus desventajas, no es adecuado para todos los datos numéricos en cantidades etcétera de dígitos. Bueno, para dar el ejemplo de cómo se da este ordenamiento Radix, vamos a hablar un poquito del torneo de la fuerza que se da en una de las sagas de Dragon Ball Super, ¿ok? Y recordemos que al final de la saga, ¿no? Tenemos el universo 11 contra el universo 7, son los únicos que quedan vivos, ¿no? Recordemos que Senosama los iba a eliminar según sus combatientes se iban cayendo en la plataforma. Entonces, ya en la saga final, solamente tenemos en el universo 11 a Dipso, a Toppo y a Jiren. Y en el universo 7 tenemos a Goku, tenemos a Vegeta, a Freezer, a Android 17 y tenemos a Gohan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, haciendo una serie de estimaciones, según fuentes muy confiables en YouTube, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Que justo antes de que Goku alcance el Ultra Instinto en el episodio, creo que es 107 o 108, ¿ok? Del, del anime, ¿ok? Estos son los diferentes escalas de poder, ¿ok? En donde hasta ahorita, si hacemos un ordenamiento y le colocamos un número de fuerza a cada uno de los combatientes, pues el equipo del universo 11 es el que va a ganar, porque Jiren hasta ahorita es el más fuerte. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a tener una lista ordenada de la siguiente manera, ¿ok? De manera aleatoria están ordenados los diferentes combatientes, ¿ok? Tenemos a Gohan, al 17, tenemos a Goku, tenemos a Vegeta, tenemos a todos, ¿ok? Desordenados según un nivel de poder, ¿ok? Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es esto. Como ya se explicó, en el ordenamiento Radix se toma el número menos significativo, ¿ok? Y lo que se hace es ordenarlo. Entonces, ¿a qué se refiere con número menos significativo o más significativo? El número menos significativo se refiere a cualquier número que esté más a la derecha, mientras el más significativo es cualquier número que esté más a la izquierda. En este caso, agarramos el número menos significativo del 23, que es el 3, ¿ok? Luego agarramos el 5 y lo colocamos en la casilla 5. Luego, en el caso de Freezer, el menos significativo es el 1 y se coloca en el 1. En el caso de Goku, tenemos el 95 y se coloca después del androide 17. En el caso de Vegeta, tenemos el 7 y se coloca en la casilla del 7. ¿Ok? En el caso de Dipso, va directamente al 9. En el caso de Topo, va al 0. Y en el caso de Jiren, va al 99. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa misma lista se tiene que recorrer de manera ordenada, de tal manera que cada combatiente va saliendo y se va colocando en una nueva lista, empezando por Topo. Luego se sigue con Freezer, luego se sigue con Gohan. En el caso de los que tienen números repetidos, se tiene que sacar al que ingresó primero. Entonces, en este caso tenemos que sacar al de 17 y luego tenemos que sacar a Goku. Luego tenemos que sacar a Vegeta. Luego tenemos que sacar a Dipson y tenemos que sacar a Jiren. De tal manera que ahora tenemos organizados los números menos significativos, de menor a mayor. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente.
La cantidad de iteraciones que se van a hacer en este ordenamiento va a depender de dos cosas. Obviamente del n número de elementos, que en este caso es 8, pero también de la longitud del número más grande, que en este caso, en todos los casos es 2, porque solamente hay dos dígitos en todos los números. Entonces, con esa misma lógica, ahora agarramos el número más significativo y colocamos a topo. Luego vamos bajando a Freezer en el 5. Luego vamos con Gohan en el 23. Luego vamos con el Android 17 en el número 3. A Goku en el 95. A Vegeta en el 87. Y agarramos solamente el 8. Luego tenemos a Dipso. Y finalmente colocamos a Jiren. Ahora, para ver si el ordenamiento es correcto, tenemos que ir sacando cada elemento de esa pila y colocarlo en una lista, en un array ordenado, de tal manera que sacándolos todos tenemos ese orden y efectivamente se puede corroborar que el ordenamiento se ha dado. Ahora, con esta conclusión lo que podemos sacar es lo siguiente, que en todo caso, como el más fuerte es Jiren, quienes ganaron el torneo pues fueron el equipo del universo 11. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. Pero sabemos que eso no es lo que ocurre. Aquí voy yo. Sí, Pi. Ok. Eh, en este caso podemos observar que tenemos un pequeño pseudocódigo de lo que sería el ordenamiento Radix. Eh, en este pseudocódigo lo que podemos ver es que primero sacar un ciclo for para iterar a través del arreglo, que va desde i comenzando en 1 hasta d. Luego establecemos n, que es simplemente la longitud del arreglo que tenemos. Y luego tenemos una variable xp. ¿Qué es esta variable xp? Esto nos sirve, pues, nos sirve para dividir el número de forma que podamos eh, separar los dígitos. Porque como establecimos previamente, eh, el algoritmo radix sort depende de la longitud del número más largo. Y para esto se va separando número a número una cadena de dígitos. Por ejemplo, si tuviéramos el número 110, primero se separaría en 1, 1 y 0 en las distintas iteraciones para ordenar dicho arreglo. Luego utilizaríamos un algoritmo de ordenamiento estable para ordenar el arreglo, puesto a que el ordenamiento radix no es en sí no es un método de ordenamiento, sino es para complementar otros métodos de ordenamiento. Generalmente se suele usar el ordenamiento por conteo, puesto a que este tiende a ser, este es muy rápido, pero tiende a no ser tan eficaz cuando se usan números muy variados. Entonces, al dividirse en dígitos, esto lo hace más eficiente con el ordenamiento radix. En este caso usamos Boolean sort, un ordenamiento simple de Boolean sort, y creamos otro ciclo for que va desde J1 hasta N, que como dijimos anteriormente es la longitud del array. Y dentro de este utilizamos otro ciclo for más para seguir recorriendo, donde establecemos que K es J más 1 y también va a llegar hasta la longitud del array. En este caso, vamos a sacar el mod de 10 para separar los números y vamos a comprobar si es mayor que el mod de 10 del el siguiente elemento. Y en caso de que lo sea, pues se van a intercambiar los números de posición. Bucle Short. El bucle short es el otro algoritmo de ordenamiento que disminuye los elementos en varios cubos y luego los ordena en los cubos, pero de manera individual. ¿Bien? En sus ventajas y desventajas. En sus ventajas,
es que es más eficiente para el conjunto de datos que éste sea uniformemente distribuidos. En su otro punto es que es mejor que los datos de tiempo de ejecución que siempre son ON. En sus desventajas, si estos datos no son uniformemente distribuidos, el rendimiento se degrada de manera rápida. El segundo punto es que requiere elegir adecuadamente los números de cadenas. Bueno, como ya fue expuesto, realmente el ordenamiento en bucket, además de ser un complemento así como el radix, es particularmente eficiente cuando el rango de números que se tienen que ordenar es uniforme. En este caso, por comodidad, lo que se ha hecho es modificar, ¿no? Los diferentes niveles de poder de cada personaje al final del torneo del poder para demostrar un poco más cómo se da este ordenamiento de manera más concreta. Entonces, el ordenamiento bucket se, de manera gráfica, se da de la siguiente manera, ¿ok? Se tiene que tomar el rango de todos estos números, ¿no? Y dependiendo del tipo de ordenamiento, algunos los van a colocar en grupos de 5, en grupos de 12, en grupos de 11, pero en este caso vamos a hacerlo en grupos de 10, que es como por lo general se hace. Entonces, de manera preliminar, lo que se hace es tomar todos estos elementos, reconocer en qué rango están, de manera ordenada, se van ingresando en orden de cola. Y luego, con cualquier tipo de ordenamiento, en este caso va a ser por inserción, se van a ir ordenando. Entonces, en este caso, el 16 está entre el 10 y está entre el 19. Entonces, ahí se va a colocar. En el caso del 4, en el caso de Gohan, tiene que estar entre el 0 y el 9. En el caso del Android 17, también tiene que estar entre el 0 y tiene que estar entre el 9. En el caso de Goku, tiene que estar entre el 20 y el 29. En el caso de Jiren, también. Ok, en el caso de Dipso, por mucho que sea menor el 10 que el 16, pues también está en ese rango. Y recordemos que luego tiene que hacerse el ordenamiento. Luego, Topo va a estar en el rango de entre 10 y 19 y finalmente Vegeta pues tiene que estar en el último bucket, en el último cubo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacerse? En este caso, el ordenamiento que se tiene que hacer es el más conocido y simple, que es el de inserción. En este caso, ¿qué preguntamos? ¿Gohan tiene menos poder que el Android 17? En este caso, sí. Entonces ya está ordenado ese bucket, ese cubo. Luego, en el siguiente array, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ok? Que Dipso es menos poderoso. Entonces se lo tiene que recorrer a la izquierda de Freezer. Y se pregunta si Freezer es más o menos poderoso que Toppo en este caso. Como es menos, se coloca a la izquierda y efectivamente cumple con la condición. Y finalmente, en el último bucket, en el último cubo, tiene que hacerse el mismo ordenamiento de inserción. De tal manera que se pregunta, ¿Goku es menos fuerte que Jiren hasta antes de alcanzar el Ultra Instinto? Bueno, antes de dominarlo, porque realmente ya lo alcanzó. Entonces, en este caso, sí lo era, ya estaba ordenado. Pero lo que pasa es que Vegeta, creo que en ese entonces aún no había alcanzado el Super Saiyajin Blue. No estoy seguro. Creo que sí, o no. Independientemente, en este caso, como tiene 21 de poder, lo que tiene que hacerse es preguntarse primero con Jiren si era menos, en este caso sí. Y otra vez con Goku, si lo era. Entonces, por esa razón, ya se han movido hacia la izquierda. De la misma manera que con el ordenamiento Radix, lo que tiene que hacerse es recorrerse estos buckets, recorrerse estos arrays temporales e ir sacando cada elemento en orden de tal manera que se da con el ordenamiento final. De tal manera que asimismo tenemos el mismo resultado. Se ha ordenado el array inicial desde el personaje menos poderoso hasta más poderoso. Ok, en este caso también nos encontramos con un pequeño pseudocódigo que nos muestra cómo se realizaría el ordenamiento bucket o por cubetas. En este caso comenzamos estableciendo el n, que viene siendo la longitud del array. Luego creamos eh, una lista de arrays vacíos, que estas vendrían siendo nuestras cubetas. Estas, pues, luego las ordenaríamos como nosotros veamos conveniente. Como dijo mi compañero anteriormente, generalmente se suele hacer en cubetas de 10.
En este caso se realiza un ciclo for que recorre la lista para ir llenando la lista B con listas vacías, como dije anteriormente. Luego se hace otro ciclo for, que en este simplemente lo que vamos a hacer es insertar los datos dentro de las listas de la forma que nosotros vemos conveniente, ya sea en rangos de 0 a 9 o en los rangos que nosotros estableciéramos, que viéramos más convenientes para nuestro algoritmo de ordenamiento. Y finalmente, lo que se hace es utilizar un último ciclo for para recorrer cada una de las listas y ordenarlos con el algoritmo de ordenamiento de nuestra preferencia, que en este caso viene siendo el de inserción. Y como último paso, simplemente lo que se hace es que se concatenan todas las listas o los buckets en orden. Y así es como ya tendríamos el array ordenado. Esto es todo en cuanto a las diapositivas. Sin embargo, también tenemos preparado un pequeño programa en Python que para ilustrar ligeramente cómo se visualizaría un poco lo que vienen siendo estos distintos tipos de ordenamiento. En este caso lo corremos y se nos parece bastante listo, la cual podemos seleccionar el tipo de ordenamiento que deseamos, así como el tamaño del array, el valor mínimo, valor máximo y la velocidad de un pequeño como retraso en el ordenamiento para que, pues, en caso de valores muy pequeños, puede que se ordene muy rápido y no se podría apreciar del todo cómo se realiza el ordenamiento. En este caso, tengo preparados el ordenamiento por conteo, que es como el que voy a utilizar para realizar el ordenamiento radix, el ordenamiento por casilleros y el ordenamiento por burbuja, que es un algoritmo muy conocido que simplemente lo tengo aquí para fines de comparación, puesto que este es un algoritmo con una complejidad de O al n cuadrado, por lo que es más lento que estos algoritmos y es algo que se va a demostrar. Entonces, por ejemplo, primero vamos a utilizar el array sort. Vamos a dar el clic en generar para generar un array pequeño, simplemente de 3 elementos, en este caso el 0, el 6 y el 8. Y vamos a iniciarlo para que los ordene. En este caso ya nos viene ordenado, pero simplemente, entonces, simplemente los reviso, ¿no? Entonces podemos igual cambiarlo a bucket sort y generar otro, en este caso, porque uno que no está ordenado, ¿no? Eh, Vamos a poner radix ordenado, este que no está ordenado, y como pueden ver, se fue ordenando. En este caso fue bastante rápido porque son, eh, son cortos los arrays, es simplemente de 3 elementos. Entonces, eh, vamos a generar otro, en este caso para ordenamiento burbuja, y pues es rápido independientemente del tipo de ordenamiento que escoja. Sin embargo, si aumentamos un poco el tamaño, siempre le ponemos de 30 elementos y ponemos un valor máximo de 80, por ejemplo, generemos un nuevo array. Esta vez es más grande, tiene muchos más elementos. Vamos, por ejemplo, a hacerlo con radix sort primero. Entonces, lo que va a ocurrir es que, uy, entonces, es que se va a comenzar a ordenar, ¿no? En este caso, podemos encontrar una particularidad, que es que los elementos como que van desapareciendo y apareciendo de nuevo. Esto se debe a que, como tal, el algoritmo de RightSort que estoy usando, como dije anteriormente, utiliza el ordenamiento por conteo. Entonces, este ordenamiento por conteo, como tal, no mueve los elementos, sino que crea una nueva lista y va colocando los elementos en su posición respectiva. Por eso es que en este caso no se mueven los elementos, sino que van apareciendo. En caso de que quisiera usar Google Sort, ahora, con este mismo array, bueno, con un array de frente, eh, nos damos cuenta de que sí que se genera un movimiento,
pero como nos damos cuenta es mucho más lento. El algoritmo por radix estuvo en mucho menos tiempo. Entonces, también si lo hacemos por ordenamientos por casillero, también generamos otro y nos vamos a dar cuenta que es muy rápido y que en este se puede ver cómo los casilleros se van ordenando, ¿no? Es un poco rápido, lo podemos ver también en velocidad un poco más lenta, eh, que se van ordenando los que vienen siendo los casilleros, o sea, eh, una lista de arrays más pequeños que fueron en base a un orden que establecimos en base al orden, a los rangos que establecimos en el algoritmo. Y simplemente se va ordenando uno a uno. En este caso sí que hay un movimiento, se van a intercambiar los valores, no se crea una lista nueva, simplemente se van ordenando y al estar ordenadas todas las listas separadas, las divididas, simplemente se juntan y ya tendríamos la lista ordenada.